Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o resposos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajos queda el buen amor? Hasta encontrarlos. Con este poema de Carlos Benedetti, les damos la más cordial bienvenida a este seminario Desaparición Forzada, un crimen de lesa humanidad, en el marco de la Universidad Internacional de Verano que organiza el Centro Universitario de los Lagos a través de su Departamento de Desarrollo de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico, y también en el marco del 16º aniversario de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el 104.7 de FM. También, aparte de darles la bienvenida a todos los aquí presentes, les damos también la bienvenida a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia universitaria. El día de hoy agradecemos la presencia de nuestro rector, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos, para quien les pido un aplauso. El maestro Carlos Martínez, director de la Jefatura de Información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. La doctora Rebeca García Corzo, secretario académico del Centro Universitario de los Lagos. El maestro Carlos Palafox Velasco, secretario administrativo del Centro Universitario de los Lagos. El doctor Eduardo Camacho Mercado, director de la División de Estudios de la Cultura Regional del Centro Universitario de los Lagos. La doctora Yolanda Magaña López, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico de esta Casa de Estudios. Agradecemos en todo lo que vale la presencia de los estudiantes del Centro Universitario de los Lagos, pero también agradecemos la presencia de estudiantes de la UNIVA. Aquí se encuentra el maestro Iván, director de esta institución. Un aplauso también para ellos. También se encuentran estudiantes de la UNIVER, otra universidad de esta ciudad. También gracias por no ser indolentes ante este tema y estar aquí presentes. Un aplauso para la UNIVER también. Y agradecemos también la presencia de otras autoridades, de otras dependencias que están aquí presentes, grandes amigos, grandes compañeros de lucha. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte en esta mañana de este diálogo que abrimos para ustedes. Vamos a entonces escuchar las palabras del maestro Carlos Martínez, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, quien nos hablará de estos 16 años al aire. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto al doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos, también a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica del Centro Universitario de los Lagos, a Eduardo Camacho Mercado, director de la División de Estudios de la Cultura Regional, a la maestra Yolanda Magaña, jefa del Departamento de Ciencias Sociales del Desarrollo Económico,
Saludo también con mucho gusto a Carlos Palafox, secretario administrativo del Centro Universitario Los Lagos, y saludo sobre todo con mucho afecto a Yajaira, directora de Radio Universidad aquí en Lagos, por el extraordinario trabajo que han hecho ella y su equipo durante estos 16 años, por los cuales les pido un aplauso, por favor. Me parece muy acertado que Radio Universidad, para festejar estos 16 años, haya decidido organizar este foro, este seminario, con un tema tan sensible para México y particularmente para Jalisco, como es el caso de los desaparecidos. Durante 2 años, la radio aquí ha realizado un programa que toca este sensible tema, que una de las particularidades que ha tenido es que se ignore y que no se hable de él. Y la Radio Universidad, como siempre lo ha hecho y ha sido su historia, es precisamente esa voz que se eleva para que este tema no quede en el olvido. En ese sentido, sé que es un asunto difícil de abordar, pero lo ha hecho realmente en una forma extraordinaria. Por eso reconozco y valoro que la universidad, desde el punto de vista periodístico, en el caso de Radio Universidad, lo tome, pero al mismo tiempo que abra este foro para tocar este tema que es, como ya digo, muy importante y que lo que menos podemos hacer es ignorarlo. Yo les comparto, como periodista que finalmente soy, el caso de un colega allá en mi tierra, en Sonora. Este es un periodista que investigaba asuntos relacionados con los temas de seguridad y el narcotráfico, Alfredo Jiménez. Alfredo Jiménez acordó verse una noche con una fuente que le iba a entregar una información. Él incluso canceló una cita con su novia para acordar y reunirse con esta persona para para recibir esta información de una investigación que estaba realizando. Bueno, pues nunca más volvió a casa. Estamos hablando de que Alfredo Jiménez ya suma más de 10 años desaparecido allá en Sonora. Cuando yo platiqué con su padre y le pregunté cuál era su sentir a tantos años de distancia, él me dijo: es terrible no saber dónde está mi hijo, porque lo que queremos es, por lo menos si ya no vive, es tener una tumba donde llorarlo, porque si no es así, cada vez que suena el timbre en nuestra casa o alguien toca la puerta, pensamos que es Alfredo, que ya regresó. Les comparto esto porque seguramente es el mismo episodio o la misma tragedia que viven día a día los familiares de los desaparecidos en México y los desaparecidos en Jalisco. Una situación terrible de incertidumbre y también la apatía de las autoridades que no han hecho lo suficiente para atender este problema. Yo básicamente quería brevemente exponer este tema y también felicitar, insisto, a Radio Universidad por estos 16 años de labor, que así como tocó este tema tan sensible, ha tocado otros con la independencia, la libertad y espero la credibilidad hacia esta estación que está hecha y realizada todos los días al servicio de la gente. Así que enhorabuena a Radio Universidad por estos 16 años y los que vienen, y yo sé que van a seguir siendo de la misma calidad, profesionalismo y sobre todo sensibilidad para tocar temas como este y otros más. Así que felicidades y muchas gracias. Bueno, y antes de escuchar las palabras de inauguración por parte del doctor Aristarco Regalado Pinedo, también agradecemos la presencia y el valor de las madres y padres de los desaparecidos aquí en Lagos de Moreno, que también ya se están viendo presentes aquí. Muchísimas gracias por su valentía, muchísimas gracias por su ejemplo, muchísimas gracias por no quedarse callados y solidarizarse y ayudar a las madres que aún todavía no hacen su denuncia formal. Vamos a escuchar entonces a nuestro rector, doctor Aristarco Regalado Pinedo, para inaugurar este seminario de desaparición forzada. Buenos días. Honorable mesa del Presidium, personalidades que nos acompañan, académicos, directivos,
estudiantes, profesores de tanto de la Universidad de Guadalajara, de la UNIVA, de la UNIVER, señoras y señores, antes de compartirles una reflexión, quiero pedirle al maestro Carlos Martínez que salude de nuestra parte al maestro Gabriel Torres. Y pues quiero festejar, celebrar y reconocer a los organizadores de este evento en el marco de la Universidad Internacional de Verano y del cumpleaños 16 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Bueno, los que puedan sentarse, siéntense, porque contrariamente a mi costumbre, hoy voy a hablar un poquito más. Porque voy a platicarles de una película que vi anoche, que además era una película que me había recomendado mi esposa, titulada en español El experimento de Milgram. Si no la han visto, véanla. Les voy a platicar solamente una parte para no platicarles el desenlace. Aprovecho para saludar también a los que nos escuchan a través de la señal de radio Universidad de Guadalajara. Ustedes también en su casa pueden sentarse un ratito. Bueno, pues Stanley Milgram fue un investigador estadounidense nacido en el Bronx, en Nueva York, en 1933. Su padre era originario de Hungría y su madre de Rumanía. Ambos eran judíos. Emigraron a Estados Unidos justo a tiempo para escapar de la persecución nazi, del genocidio nazi. Milgram, sociólogo y psicólogo, realizó una serie de experimentos para comprender mejor la naturaleza humana. Pero uno de esos experimentos, que es el experimento que tiene más espacio en esta película de la que les hablo y que es de lo que les voy a contar hoy, este experimento intentaba responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo pueden los seres civilizados participar en actos destructivos e inhumanos? ¿Cómo se implementó el genocidio nazi de forma tan sistemática y tan eficiente? ¿Cómo podían los autores de esta barbaridad vivir con la culpa? Para encontrar respuesta a esas preguntas, Milgram ideó y ejecutó el siguiente experimento, que es como inicia la película. Un hombre con una bata de médico recibe a dos participantes. Uno de ellos tiene el papel de maestro y el otro de discípulo. El maestro se sienta en un cuarto aislado frente a un aparato que produce choques eléctricos, y el alumno es instalado en un cuarto de enfrente completamente aislado. Es decir, que ambos están solos y no pueden verse entre ellos. El aparato de electroshocks tiene botones sucesivos. El primero da una descarga de 45 voltios. Los siguientes van aumentando paulatinamente la capacidad de esta descarga hasta llegar a los 450 voltios. El maestro tiene que leer un cuestionario al alumno. Lo repito, no se pueden ver entre ellos, pero sí escuchar. Si el alumno contesta mal a la pregunta, recibe una descarga eléctrica. Y cada pregunta mal contestada, la descarga eléctrica va aumentando hasta llegar al final, que son los 450 voltios, cuya descarga representa un choque de daño severo XXX. En realidad, el único que está siendo observado es el maestro, porque el alumno es parte del equipo de investigación y está fingiendo sufrir y recibir los voltios. Lo hace también que a la mitad del experimento grita
y dice que sufre mucho por las descargas eléctricas y solicita al maestro que detenga las preguntas con una voz doliente. Algunos de los que participaron en este experimento como maestros, al escuchar la voz del alumno sufriendo, le pregunta al investigador si debe continuar. Y el investigador le contesta, sí debe continuar hasta el final del experimento. El maestro entonces le dice, pero está sufriendo con las descargas eléctricas. Y el investigador insiste, debe continuar. Es un experimento científico. Algunos incluso llegan a preguntar al investigador, ¿usted se hace responsable de las consecuencias? Y el investigador responde, yo soy el responsable. Entonces el maestro, aunque ya no escucha la voz que proviene del cuarto del alumno, llega a aplicar las descargas hasta los 450 voltios, porque no contestar la pregunta se considera una respuesta incorrecta. Lo repito, el único observado en este experimento era el que hacía el papel de maestro. El alumno y los demás eran parte del equipo de investigación. El objetivo del experimento era saber si las personas podrían ser capaces de llegar a presionar el botón de 450 voltios. Los psiquiatras y psicólogos de la época le aseguraron a Stanley Milgram que de 1000 personas, tal vez solo una llegaría hasta el botón de 450 voltios. Pero el experimento los desmintió. Pues de 780 personas analizadas, ninguna se levantó a ver si el que estaba recibiendo las supuestas descargas seguía bien, a pesar de que ya no respondía nada. El experimento se realizó en 1961. Al año siguiente, un general nazi fue detenido en Argentina y fue acusado de genocidio. En su defensa, durante el proceso judicial, el general nazi respondió: nada hice sin instrucciones expresas de mis superiores. Esa era su mayor defensa para exculparse. De esta manera, el ejercicio de investigación de Milgram era confirmado por la realidad. El ser humano tiene una enorme capacidad para hacer sufrir, y aún más cuando obedece o recibe una orden. Hay una supresión en él del valor moral, porque aunque experimenta malestar, no se detiene y continúa haciendo sufrir. Solo se excusan después con frases de tipo: solo hago mi trabajo, yo no hice las reglas, solo sigo órdenes, así es la ley, etcétera, etcétera. Por mi parte, yo soy historiador. Déjenme les comento que llevo algunos años estudiando los homicidios políticos en la época de César Augusto en Roma. Me preguntaba en qué momento se agotaban los recursos políticos, como la negociación, los acuerdos, etcétera, para que los políticos decidieran mejor matar o suprimir al enemigo. Planteaba así la pregunta porque yo la veía como una anomalía, veía el homicidio político como una excepción, pero a lo largo de estos años he descubierto que el homicidio político en Roma, en la época de César Augusto, era tan común, era muy común y no una excepción. Roma, la de César Augusto, y Estados Unidos y Nueva York de Stanley Milgram eran las sociedades más avanzadas, las más cultas y las más refinadas de su época. Y sin embargo,
no fueron capaces o no han sido capaces de proteger, de aislar, de sustraer al ser humano de la brutalidad del tratamiento inhumano y salvaje. México, nuestro México, de norte a sur y de este a oeste, se parece a un gran laboratorio de investigación que expone la capacidad del ser humano para hacer sufrir y la banalidad y la trivialidad de la brutalidad. Estas jornadas que hoy inauguramos darán cuenta solo de una parte de esto que les acabo de comentar. Pero debemos ser conscientes que México no es un laboratorio. México es la vida real. Por eso, ahora que vamos a reflexionar sobre la desaparición forzada y darnos cuenta que la naturaleza humana posee una gran plasticidad y que por eso debemos ser vigilantes y responsables, y justo esto hablábamos ayer con Roberto Castellán, responsables de nuestros actos sin derivar la responsabilidad a esa voz de autoridad que escuchamos detrás de nosotros y que nos dice: yo soy el responsable, usted debe aplicar el choque eléctrico de 450 voltios. Pues ahora nos ponemos de pie para inaugurar estas jornadas. Bueno, pues hoy, viernes 9 de junio del año 2017, siendo las 10:27, tengo el honor de declarar formalmente inauguradas las primeras jornadas sobre desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad, que tendrán cita los días 9, 12 y 13 de junio. Que tengan mucho éxito en estas reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Aristarco Regalado Pinedo. Despedimos entonces a la mesa que tuvo a bien inaugurar estos trabajos del Seminario de Desaparición Forzada.